ver un poquito, quizás es el anhelo y el deseo de todos nosotros. Y la pregunta es, ¿a quién de nosotros no nos gusta la bendición de Dios? Y cuando nosotros hablamos de Dios, el Dios de la palabra, hablamos que es un Dios de toda gracia, misericordia, un Dios de bondad. Y si hay algo que la gente por lo general quiere, es todo lo bueno. Y entienden que Dios es bueno. Y por esa razón la gente quiere vivir disfrutando de lo bueno. Pero para disfrutar de lo bueno, hay que estar con el bueno. Vamos a ver allí en el libro de Génesis, vamos a ver algunas cositas en esta mañana, pensando en lo que es la bendición de Dios. El libro de Génesis, capítulo 25. Varios personajes que podemos ir encontrando en este libro de Génesis. Y en el capítulo 25 vamos a leer allí, Génesis 25, versículo 11. Si usted lo tiene, vamos a leerlo. Génesis 25, 11. Dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de venir a alabar tu nombre, Señor. Cantarte a ti, darte toda la gloria, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, en tu casa, casa de oración. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos hable, que nos enseñe en el día de hoy. Y que si hay alguien que no te tiene, pueda venir a los pies de Cristo para encontrar salvación. Háblanos también a nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un pasaje interesante, y si ustedes recuerdan, hay una expresión en la Biblia que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermosa expresión esa, ¿verdad? Y aquí nosotros notamos que fue el momento en el cual ya partió con el Señor Abraham, y entonces viene lo que es la vida de Isaac, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién es Isaac? Cuando uno piensa en Isaac, uno piensa en el hijo prometido, ¿verdad? De la promesa, como le llaman a la... Pero es el hijo prometido a Abraham y a Sara. Sara estéril, anciana, también Abraham. Y ahí viene la vida de Isaac. Pero lo interesante de esto es leer el versículo 11, donde nos dice, y sucedió después de muerto Abraham, y esto es sumamente importante, porque dice que Dios bendijo a Isaac. Dice, Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Si usted ha leído un poquito Génesis en estos días que hemos estado comenzando la lectura del año, ¿verdad? Ese pozo que se llama de esta manera, viviente que me ve. ¿Quién fue, bíblicamente hablando, la primera persona que lo vio? Muy bien, Agar. ¿Cuándo? Cuando Ismael... Muy bien. Y dice que ahí estaba, dejó a Ismael bajo un arbusto y se fue al tiro de una piedra, de un arco, para no verlo morir, porque era un calor tremendo en el desierto. Y ahí el ángel viene y habla con Agar. Y dice que levantó los ojos y vio ahí agua. Y entonces fue, le dio agua y llamó viviente que me ve. Ahora, lo interesante de esto es, en primer lugar, lo que es la bendición. Para hablar de bendición, queridos hermanos, déjeme decirle algo. La bendición solamente viene de Dios. Aquí hay una interesante expresión dominicana que me encanta, ¿verdad? Que es cuando el niño viene y dice, Sion mamá, o Sion abuelo, abuela. Eso es una tremenda frase, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la mamá o la abuela? ¿Qué dice? Dios te bendiga. Y es interesante entender y tener en cuenta que la bendición siempre viene de Dios.
Entonces, cuando hablamos de que Dios bendijo a Isaac, tenemos que entender en primer lugar es la procedencia de la bendición. Y la procedencia de la bendición siempre es Dios. No hay persona en este mundo que tenga la capacidad de bendecir. El único que puede bendecir es Dios. Por eso que me hace acordar, si usted me acompaña ahí a Santiago capítulo 1, versículo 17, para que usted pueda entender un poquito lo que es la bendición de Dios y cómo se expresa aquí en Santiago, capítulo 1, y el versículo 17. Dice de esta manera, si lo tiene lo leo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y para Isaac, esta última expresión que hoy nosotros conocemos, creo que es algo extraordinario, porque dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y lo que nosotros podemos ver en la vida de Isaac, después que muere Abraham, es que la promesa que Dios hizo a Abraham la iba a cumplir. La promesa que Dios hizo a Abraham la iba a cumplir. Ese Dios que prometió, ese Dios que había dicho lo que iba a hacer con la descendencia de Abraham, iba a cumplir todas esas promesas. Por eso que me encanta esta expresión cuando dice, y Dios bendijo a Isaac. Yo quisiera escuchar y tener aquí en la Biblia que diga, y Dios bendijo a José Maciel. Y que diga, y Dios bendijo a Joanny Aguas Vivas. Esa es mi esposa amada. Y que así, cada uno de su nombre pueda decir, y Dios bendijo, ponga su nombre. Ahora lo dice, no su nombre, pero sí dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por Cristo, en Cristo Jesús. Entonces, lo que es el origen de la bendición, en primer lugar tenemos que decir, queridos amigos y hermanos, que la bendición siempre viene de Dios. Y eso es interesante, porque yo quiero bendición en mi vida. ¿Usted quiere? Entonces, cuando hablamos de bendición, la bendición viene de Dios. ¿Cerca de quién tiene que estar usted? Cerca de Dios, porque la bendición viene de Dios. Yo nunca he visto un árbol ir a llevarle la sombra a una vaca. Siempre la vaca tiene que venir bajo la sombra del árbol, ¿verdad? Ahora, si usted quiere bendición de Dios, tiene que entender, querido hermano y amigo, que la bendición está en la persona de Dios. Por eso tenemos que venir bajo las sombras del Señor. Y qué importante el Salmo 91, dice, el que habita morará bajo las sombras del Omnipotente. Entonces, es interesante que el que da la bendición es Dios, el origen de la bendición es Dios. Y nosotros vemos la vida de Isaac aquí, el cual dice, y bendijo Dios a Isaac, su hijo, y la decisión que tomó Isaac, porque dice, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Eso me hace pensar, en primer lugar, ¿verdad?, lo que es el origen de la bendición, pero en segundo lugar, vivir bajo la conciencia, teniendo temor de la presencia de Dios. Cuando él está aquí y decide vivir en el Negued, que esa es más adelante lo dice, es interesante que este pozo producía ¿qué? ¿O podían sacar qué? Agua. Cuando Agar vio, buscó agua y le dio de beber a Ismael, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es que aquella persona que es bendecida por Dios debe aprender a vivir al lado del pozo del agua. De esa agua que refresca, de esa agua que da vida. En este caso dice que vivía junto al pozo del viviente que no ve. Vivía con la conciencia de saber que todo lo que él hacía estaba a los ojos del Señor. Vivía en la conciencia de que Dios era quien estaba en su soberanía, guardándolo y cuidándolo, pero también viendo todo lo que él hacía. Entonces la conciencia de este hermoso nombre, viviente que me ve, debe llevarnos a nosotros también a entender que en la vida cristiana tenemos que tener la conciencia y el temor de que Dios está pendiente de todo lo que hacemos. A veces nosotros queremos que Dios nos vea cuando estamos en peligro, pero no queremos que Dios nos vea cuando hacemos cosas que no son agradables a Dios. Pero nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que cuando uno recibe a Cristo en el corazón, uno siempre va a vivir con aquel que todo lo ve.
Y ese Dios que todo lo ve, ¿verdad?, está pendiente de nuestra vida, está pendiente de nosotros, ese Dios que quiere bendecirnos. Pero tenga esto como clave. Obediencia siempre va a traer, ¿qué? Bendición. Y si usted quiere vivir bendecido por el Señor, se requiere, como lo vamos a ver más adelante en la vida de Isaac, lo que es la obediencia. Y en la obediencia siempre va a haber bendición. Entonces, vivir en un lugar como este, donde tenía agua fresca, donde tenía agua para la vida, porque el agua es vida, ¿no es cierto?, nos hace pensar que el pozo de agua que nosotros necesitamos, usted lo tiene en su mano. El pozo de agua que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Lo que nos nutre, nos refresca, lo que mantiene vitalidad en la vida del creyente, con la conciencia de que Dios está pendiente a todo lo que nosotros hacemos. Y vivir una vida de temor es considerar que cuando voy a hacer algo, Dios está viendo lo que estoy haciendo. Cuando voy a actuar, cuando voy a hacer cosas, siempre Dios está pendiente de lo que voy a hacer. Y mi meta y mi propósito en el temor de Dios es que todo lo que yo haga pueda glorificarle a Él. Y recordar que en la obediencia siempre va a estar la bendición. Entonces Isaac vivió junto a ese pozo, que es el pozo del viviente que me ve. Y vamos a ver algunas cosas que pasaron ahí. Cuando hablamos de la presencia de Dios, es lo que todos nosotros necesitamos, porque de la presencia de Dios viene la bendición. ¿Se acuerdan de Santiago? Todo don perfecto, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, de la presencia de Dios. Entonces nuestra bendición siempre va a llegar de la presencia de Dios. Por eso hablamos de una persona como Isaac, que disfrutaba de la promesa que Dios le hizo a su padre, que se iba a cumplir a través de él, que se iba a cumplir a través de Jacob y que se iba a cumplir sobre todo a través de la persona de Cristo. Porque nosotros hemos sido bendecidos en Cristo. Entonces, tener esto en cuenta nos hace pensar, en primer lugar, que la procedencia de la bendición viene de Dios. En segundo lugar, la bendición está basada en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. En tercer lugar, podemos disfrutar de la bendición de Dios en la presencia de Dios. Así que hablamos de promesa, hablamos de la presencia del Señor. El vivir cerca de este pozo mantenía lo que eran los animales, mantenía lo que era la vegetación, mantenía las cosechas, mantenía la vida de la familia de Isaac. Es decir, delante de todo lo que él tenía, lo que producía vida en ese lugar era el agua. De la misma manera creemos firmemente que es la palabra de Dios lo que mantiene la vida en nuestra familia, en nuestro hogar y en las personas que nosotros nos movemos. Es esa agua que lo define allí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa agua que salta para vida eterna en nosotros. Es esa agua que le dijo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan a la samaritana? ¿Se acuerdan? Si tú tomas agua de esta vas a volver a tener sed. Pero si tú me pidieres, yo te daría agua. Y de esa agua no tendría sed jamás. Qué importante para nosotros que hemos venido, aquellos que hemos aceptado a Cristo, a ese pozo de agua viva. De esa agua maravillosa. Más adelante me encontré, leyendo así también en Génesis, una expresión donde dice, hemos encontrado agua viva. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? No voy a hacer un estudio en ese momento de esa expresión, pero me llamó la atención que encontraron agua viva. Y claro, después los filisteos se lo robaron y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero ese concepto de agua viva, el agua es vida. Y si usted nota lo que es el desierto, ¿verdad? Cuán difícil es que crezcan las cosas en el desierto, por el calor del desierto. Pero cuando hay lugares como este, usted puede ver así en la distancia un oasis, árboles, sombra. ¿Por qué? Porque ahí hay agua. Y eso es lo que pasó con la vida de Jacob. Estuvo cerca de este pozo. Ahora, la presencia del Señor, la promesa del Señor. Vemos también la actitud de Isaac viviendo la bendición de Dios. Si ustedes ven el versículo 21, allí de Génesis capítulo 25, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer.
Entonces, cuando vemos la vida de Isaac, una vida bendecida por el Señor, por la promesa de Dios, por la presencia del Señor, entendiendo que de él venía toda la bendición, vemos una ocasión difícil en la vida de Isaac, ¿verdad? Rebeca no podía tener hijo, pero dice algo interesante: y oró Isaac a Jehová por su mujer. 25-21. Y oró Jehová, dice, a Jehová por su mujer, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Saben? Una de las cosas que vemos aquí es, hay promesas que están directamente desde la persona de Dios, porque Dios lo ha prometido. Pero también hay bendición, fruto de la oración. Vemos que en estas circunstancias en la cual Rebeca no podía tener hijo, dice que Isaac oró por ella y Dios aceptó, dice en el versículo 21, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Qué interesante es que muchas veces no tenemos porque no pedimos, dice Santiago. Y a veces pedimos y pedimos mal para gastar para nuestros deleites. Pero lo que sí podemos decir claramente a través de las Escrituras, que Dios oye la oración. Y Dios escuchó la oración y Dios bendijo la vida de Isaac, bendijo lo que era el cuerpo de Rebeca, y ella pudo concebir y tener hijo. ¿Recuerdan los gemelos? No eran los gemelos fantásticos, ¿eh? Era Esaú y Jacob. Pero qué bueno es entender, queridos hermanos, que cuando oramos, Dios bendice. Dios oye la oración, Dios actúa, Dios obra y Dios bendice. Entonces, tener en cuenta que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es lo que simplemente nos lleva a nosotros a disfrutar de esa vida abundante que Dios ha prometido. Porque si hay algo que podemos recordar en el Nuevo Testamento, Dios nos ha prometido a nosotros una vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es disfrutando de las bendiciones que Dios tiene en nuestra vida. Muchas veces el Señor las va a dar porque Él las prometió y punto. Pero muchas veces vamos a tener que dar rodilla y el Señor va a oír la oración y el Señor en su santa voluntad va a obrar y va a traer la bendición como lo trajo en el caso de Rebeca. Una mujer que era estéril, una mujer que no podía tener hijos. ¿Y cuántos casos encontramos en la Biblia? Ayúdenme a acordar, a ver, ¿quién más era estéril? Sara era estéril. Ana era estéril, muy bien. Excelente, la esposa de Zacarías, ¿no es cierto? ¿Verdad? Excelente. ¿Cuántos casos que encontramos en la Biblia y siempre reflejan algo? Dios lo permitió con un propósito, ¿verdad? De bendecirles en algún momento. ¿Pero qué hizo Isaac? Oró. A propósito, haciendo un pequeño paréntesis. Si usted lee el versículo 21, dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer. Hay una pregunta, haciendo un pequeño paréntesis. ¿Usted ora por su mujer, querido caballero? ¿Ora por su esposa? Y si vamos a la pregunta al revés, mujeres, ¿usted oran por sus esposos? Miren que la mentira es pecado. Pero necesitamos orar todos los días, mis hermanos. Ahora la pregunta, todavía no voy a cerrar el paréntesis, la pregunta es, ¿por qué cosas usted ora por su esposa? En este caso era una necesidad, ¿verdad? Era algo que quería junto disfrutar, de tener un hijo, pero no por la condición de su esposa. Pero usted, caballero, que usted casado, ¿por qué ora por su esposa? ¿Por salud? Está bien, ¿sí o no? ¿Qué más? Salud es bien, ¿qué más? Por su vida espiritual, por el crecimiento. Quizá usted está orando para que el Señor la cambie. Ya me metí en rojo ya. Pero es importante que nosotros podamos tener en cuenta, queridos hombres, usted necesita orar por su mujer. Primero, porque es hermana en Cristo. Segundo, porque es su esposa. Y tercero, porque la bendición siempre viene de Dios. Y nosotros queremos lo mejor para nuestras esposas. Que pueda ser bendecida. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Y ustedes, mujeres? ¿Por qué cosas ora por su hombre? Por su esposo.
Algunas dirán, Señor, arrebátalo o te lo mando. Quizás muchas... Señor, si no lo mandas a buscar, lo mando yo. Pero tenemos que orar. ¿Por qué? Porque entendemos algo, mis hermanos. El único que puede cambiar la vida tanto de la esposa como de la esposa es el Señor. Y la herramienta que Dios va a usar es su palabra. A veces de repente usted está orando porque está viendo algo y bueno, yo le aconsejo ore porque cuando usted ora Dios oye. Y si hay alguien en mi matrimonio que Dios tiene que cambiar, si hay alguien en el que en mi matrimonio tiene que cambiar, es a mí. Ya mi esposa está buscando la piedra. Pero al tener en cuenta que Dios tiene que cambiarme a través de su palabra, pero debe llevarme a orar por mi esposa, por su vida espiritual, por su crecimiento, para que Dios la use, para que desarrolle sus talentos, sus dones para el Señor. Y en todas las otras áreas que podemos llegar a pedir y a orar. Pero siempre mantenga esto en cuenta. Si usted nota, en el caso de Isaac, dice, oró por su mujer y Dios aceptó su oración. ¿Saben por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios aceptó la oración de Isaac? Alguno dirá, bueno, porque había una promesa del linaje de Abraham, iba a venir, iba a llegar a Jesucristo. Sí, está bien, todo eso es perfecto. Usted conoce las Escrituras. Pero Dios oyó la oración por el corazón de Isaac, en la manera que él pidió. Y si bien les benefició a los dos, porque fueron padres, ¿verdad? Pero el corazón correcto hace que Dios conteste la oración. Entonces seguimos, hablando de lo que es el pozo del viviente que Leví decidió vivir cerca, disfrutar de lo que es la presencia de Dios, disfrutar de lo que son las promesas de Dios, poder tener la herramienta hermosa de la oración, porque a través de la oración vamos a ser bendecidos de muchas formas, de muchas maneras, conforme a la voluntad de Dios. Claro, lo que vamos a pedir siempre tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Lo que es la aceptación de Dios de una oración. Dios aceptó la oración. Entonces, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Interceder por nosotros, ¿verdad? A veces oramos, Señor, y el Señor quizás con nuestras palabras ni sabemos lo que estamos pidiendo. Pero el Espíritu Santo lleva la oración y la acomoda conforme a la voluntad del Padre. En 1 Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, exactamente. Entonces, qué bueno es tener en cuenta que Dios oye la oración, pero no solamente que Dios la escuche, sino que Dios acepte la oración. Porque cuando oramos correctamente, Dios acepta la oración. Cuando oramos conforme a su voluntad, Dios acepta la oración. Cuando oramos pidiendo no para nosotros mismos, no para malgastar, como dice Santiago, sino para orar con un corazón correcto conforme a las Escrituras, Dios acepta la oración. Y por eso pudo ser bendecido. ¿Por qué? Porque fue una oración correcta. Que se haga tu voluntad. El Señor, ¿se acuerdan cuando estaban en el Getsemaní orando? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Y Dios nunca va a dejar de lado una oración cuando el corazón y la intención es correcta. Dios va a aceptar la oración y va a hacer su voluntad. Pero también vemos a Rebeca, ¿verdad? Ahí en el versículo 22, dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue, ¿y qué hizo? A consultar a Jehová. Entonces, no solamente vemos a Isaac, que fue un hombre que oró al Señor y fue bendecido por Dios, Dios escuchando su oración, sino también vemos a su esposa orando. ¿Qué encontramos aquí? Una pareja que tenía una relación con Dios. Su esposo oró, su esposa oró. Ahora, ¿por qué cosa oró su esposa? Dice el versículo que había una lucha ahí en su vientre. Imagínense, eran gemelos. Una patadita por aquí, otra por allá. Ya usted sabe lo que es el embarazo, ¿no? Y dice que había una lucha ahí dentro. Entonces dice, si esto es decir, si se van a estar matando desde el vientre, imagínate cuando salgan.
Si esto es así, ¿para qué le quiero la vida? Una expresión muy dura y fuerte, dijo, ¿no? Pero hizo algo sabio. Fue a la presencia del Señor a consultar al Señor. Entonces encontramos a una mujer de oración también, lo que es Rebeca. Y dice el versículo, y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y ahí se aquietó Rebeca. Pero en momentos como este, fue una mujer sabia que fue a la presencia del Señor a consultar qué era esto. Imagínense todas esas peleas, esas luchas, a tal punto que cuando nació, si usted le sigue leyendo, nació Esaú y agarrado, ¿verdad?, del tobillo, nació Jacob. Es como que lo quería meter para adentro otra vez, salir él primero, ¿no? Una gran lucha había ahí. Pero ya el Señor le había dicho de aquí, contestando su oración, dice, ahí hay 2 naciones. Y ya desde ahí, como lo dice Romano, Dios escogió a Jacob, ¿se acuerdan? Y entonces encontramos un hombre de oración, encontramos una mujer de oración. Y siempre que hay hombres y mujeres de oración en la obediencia a la palabra, Dios va a traer bendición. Entonces, si usted quiere bendición en su hogar, necesitan orar juntos. Si usted quiere bendición en su hogar, aprendemos a través de este pasaje que es necesario estar junto al pozo del agua de que todo lo ve. Sumamente importante. Y usted, si usted no estaba en ese hábito hermoso de la oración, es necesario que lo pueda recordar y aprender. ¿Por qué? Porque la bendición viene muchas veces por las promesas que Dios ha dado, pero también a través del hábito de la oración. Cuando usted ora y Dios responde, es bendición. Sea como siempre lo sabemos, sea un no. ¿Puede ser un no bendición de Dios? Claro que sí, si no nos conviene. Una espera, el que espera desespera, pero una espera o un sí. Si es de Dios, si viene de Dios, siempre va a ser bendición. Seguimos. Dice ahí, ¿qué más? En el versículo 22 habla de Rebeca. En el versículo 26:2, mire lo que dice, versículo 26:2. Y se le apareció Jehová y le dijo... Bueno, vamos a leer el 1 para que entendamos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Cuando dice así, hubo un hambre además de la primera hambre, ¿qué está diciendo? Que hubo un momento en la historia que hubo realmente hambre. Hay otro momento de la historia bíblica que hubo hambre. ¿Cuál es? En la historia de José, ¿se acuerdan? Que llegó José a Egipto y todo lo demás. Pero no dice, habrá sido tan grande el hambre que lo va a mencionar de esa manera. Hubo un hambre, pero hubo uno primero, que fue cuando Abraham bajó a Egipto, ¿se acuerdan? Ahora hubo otro hambre fuerte y Dios le dice, mira, no bajes a Egipto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Abraham en Egipto? Dijo que su esposa era su hermana, mintió, ¿verdad? Y vino problema para lo que era el faraón, el rey. Comenzaron a ser estéril las mujeres del reino de Egipto, ¿verdad? Hasta que entendieron por qué razón estaba sucediendo esto. Y era porque simplemente estaba tomando a la mujer que era de Abraham. En este caso, el Señor se le aparece, dice, mira, en ese medio de hambre, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora, en medio de la crisis hay una tendencia. En medio de la crisis la tendencia es ir a Egipto. En medio del hambre Abraham fue a Egipto. En medio del hambre Isaac iba a ir a Egipto. Pero el Señor le dijo, no vayas a Egipto. Egipto en la Biblia siempre la tenemos como ¿qué? Como figura de ¿qué? Del mundo. A veces hay cristianos que se complican las situaciones, se complican las cosas en la vida y tienden a decir, bueno, mejor, más fácil me voy al mundo y hago lo que antes hacía y vivo como antes vivía. El Señor dice, no, puede ser muy grande la crisis, pero no te vayas al mundo. Bueno, pero Señor, si tú me dices que no me vaya al mundo,
¿qué va a haber en mí o para mí? Y ahí dice el versículo 3. En primer lugar, habita como forastero en esta tierra. Nos llevamos un poquito a pensar el Nuevo Testamento. ¿Cómo dice Dios que debemos vivir en esta tierra? Como extranjero y peregrino. El hecho de no ir a Egipto era para cuidarlo y protegerlo de lo que era Egipto. Y no hay problema en tu vida y en la mía, no debe haber problema en tu vida y en la mía, conflicto en tu vida y en la mía, que nos lleve a nosotros al mundo, porque en el mundo para nosotros no hay nada. En el mundo lo que hay es pecado, consecuencia del pecado, muerte, eso es lo que hay en el mundo. Ahora, en medio de esto, ¿cómo debemos aprender a vivir? Debemos aprender a vivir como forastero, como extranjero y peregrino, como dice en el Nuevo Testamento. Pero está bien, Señor, tú en este medio del hambre, tú no quieres que yo vaya a Egipto, entonces, ¿qué? Porque está bien, voy a vivir como extranjero y peregrino. ¿Qué más? El versículo lo dice. La presencia de Dios, estaré contigo. Y déjame decirle algo, es mejor estar con Dios con hambre que estar saciado sin Dios. Dios le dice a Isaac, mira, en primer lugar, habita como extranjero y peregrino. En segundo lugar, mi presencia, yo voy a estar contigo. Señor, en medio de este hambre, sí, yo voy a estar contigo. ¿Qué otra cosa le dice? Y no solamente voy a estar contigo, sino te voy a bendecir. Te bendeciré. Pregunto, ¿la bendición iba a estar en Egipto? No. ¿Dónde iba a estar la bendición? Si habitaba en el lugar que Dios le decía que habite. Entonces, con hambre, como forastero, con hambre, con la presencia del Señor, con hambre, pero bendecido por Dios. Y luego dice al final, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Entonces eso nos hace pensar que bendición no significa que tú vas a tener todo lo que tú necesitas. Bendición en primer lugar es la presencia de Dios. Bendición viene por la obediencia a Dios. Y en tercer lugar, la bendición viene a nuestra vida conforme a nuestra necesidad al tiempo de Dios. Entonces, nosotros como creyentes es la mejor decisión que hemos tomado. ¿Por qué? Porque siempre la bendición viene de Dios. Y si nosotros estamos con el Señor, su presencia está con nosotros, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a hacer prosperar, ¿verdad? Conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Hay algunos por ahí que dicen, ¿verdad? El versículo del Salmo hermoso. Joven fui y envejecido. Y que dice, no he visto justo ni sus hijos, su descendencia, que mendiguen pan. Y yo sacaba en estos días un poquito de memoria, traía a la mente cómo Dios ha bendecido nuestra vida. Los procesos que pasamos, pero siempre el Señor estuvo. Los procesos que pasamos y ver la bendición de Dios cuando le obedecemos. Solo es la gracia de Dios. Y los creyentes en Cristo Jesús, querido hermano, le damos el consejo, no se vaya al mundo, manténgase donde Dios dice que debe mantenerse, su presencia va a estar con usted, el Señor le va a bendecir y usted va a disfrutar de todas las promesas que Dios ha dado. Por eso Efesios 1:3 que dice, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros a veces nos olvidamos de que el Señor nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Ahora, como está reservada en el cielo para nosotros, ¿de dónde viene la bendición para nuestra vida? De lo alto, el Padre de las luces. Entonces, la vida de Isaac nos hace ver que Dios quiere bendecir su vida y la mía. Que requiere obediencia, que su presencia nos va a bendecir. Que Dios oye la oración y va a contestar. Entonces, podemos resumir y decir, número 1, para poder ser bendecido por Dios, tenemos que acercarnos a la fuente de la bendición. Para poder ser bendecido por Dios, tenemos que recordar su promesa. Para poder ser bendecido por Dios, necesitamos su presencia.
Para poder ser bendecido por Dios necesitamos tener el hábito de oración. Para poder ser bendecido por Dios necesitamos obedecer su palabra. Y de esa manera vamos a poder disfrutar esa vida abundante que Dios nos ha prometido. No se malinterprete. Vida abundante no significa abundancia por todos lados. Vida abundancia no significa que el Señor lo va a hacer rico. Vida abundancia significa que usted va a tener la paz de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, la satisfacción en Dios. Y va a poder vivir la vida en obediencia al Señor, en el servicio y la obra de Dios. Eso es bendición. Entonces, le hago una pregunta, querido hermano. ¿Usted es bendecido? Amén. ¿Por qué a veces andamos con cara de chupalimón? Si Dios le bendice todos los días. Ahora, ¿cuándo podemos andar con cara de chupalimón? Y bueno, cuando no esté haciendo la cosa bien. Pero si usted vive una vida en obediencia, sin duda Dios le ha bendecido. Por ejemplo, usted hoy se levantó, está vivo, desayunó. Ahorita, si el Señor lo permite, va a almorzar, ¿verdad? Y si hace chivo picante, me llama. Pero todos los días nosotros somos bendecidos por el Señor. Ahora, déjeme decirle algo, para ir finalizando. Como creyente en Cristo Jesús, usted puede disfrutar de la misericordia de Dios o usted puede disfrutar de la gracia de Dios. Si bien siempre decimos que es una moneda de dos caras, misericordia y gracia, ¿cuál es la diferencia? Vamos a leer algunos versículos. En el versículo 12 del capítulo 26, mire lo que dice. 12:26, ¿lo tiene? No sé cuánta gente aquí sabe de lo que es siembra y cosecha, ¿verdad? Pero mire esto, mire este porcentaje. 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. ¿Y qué más dice? Pregunto, ¿misericordia o gracia? Gracia. Sembró ese año. ¿Dónde sembró? La tierra que le dijo, quédate aquí, no te vayas a Egipto. ¿Pero qué clase de tierra era? Era una tierra desierta. Pero por obedecer a Dios y quedarse donde Dios dijo que tiene que estar, sembró y le produjo a 100 por 1. Porque la bendición de Dios no depende del terreno. La bendición depende de su poder y su gracia, que nos puede bendecir en el desierto. Pero tiene que ser obediencia. Obediencia. Entonces, déjeme decirle algo para que pueda entender un poquito más. No importa el problema, dificultad, lo que usted esté pasando, si usted obedece al Señor, Dios le va a bendecir, porque la bendición no depende de la circunstancia, depende de quien la da. Y el que la da es Dios. Por eso que invitamos a los amigos, venga a Cristo. ¿Por qué? Porque la bendición está en Cristo. Venga a Cristo. ¿Por qué? Porque no importa las cosas que usted esté pasando, si usted está con Cristo, en su presencia, en su palabra, en la obediencia a su palabra, Dios le puede bendecir aún todo lo contrario y cosas que le esté pasando. Dios le puede bendecir. Pero requiere de nosotros obediencia. Querido hermano, si usted estaba aflojando en su vida espiritual, quédese donde está, donde Dios le dijo. Y Dios le va a bendecir. Ese año dice que él sembró y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado
y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y no malinterpreten, no estoy diciendo que usted si obedece el Señor lo va a hacer rico. No, no estoy diciendo eso. Pero sí usted se puede volver muy poderoso. ¡Ay, qué es poderoso! Que voy a tener poder sobre las naciones. No. Que su vida espiritual va a ser poderosa en el Señor para ganar almas. Que su vida espiritual va a ser poderosa para dar un buen ejemplo, para que otros puedan seguir su ejemplo para seguir a Cristo. Una vida poderosa es una vida que conoce la Biblia, practica la Biblia, y el Señor lo usa con poder para la obra de Dios. Pero requiere ¿qué? Estar con el Señor, estar en la presencia del Señor, estar cerca de la fuente del Dios que lo ve, estar siempre en obediencia y en oración, y Dios va a bendecir. Ahí sigue varios relatos. La confirmación de la promesa aparece ahí en el capítulo 26, versículo 3. Al final dice, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces, ¿era una promesa condicional o condicional? Era incondicional, porque Dios se la dio a su padre Abraham, ¿verdad? Pero ¿qué requería? Aún siendo incondicional, requería obediencia. ¿Qué más? El hábito de vivir como forastero, vivimos ahí la presencia de Dios, estaré contigo, la bendición de Dios, la confirmación de las promesas de Dios. Encontramos también ahí lo que es, te multiplicaré, te daré la tierra, será bendita tu simiente. Y así podríamos ver muchos detalles más. Pero vamos a ver algunos para terminar. El versículo 34 del 26. Cuando Esaú era de 40 años, ¿hay alguno de 40 acá? No llegamos, ¿verdad? Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basamat, hija de Elón, Eteo. Y dice el versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué le leo este pasaje? Porque usted puede ver aquí la diferencia entre una vida obediente y una vida desobediente. En la vida obediente fue bendecido. En la vida desobediente, dice el versículo 34, que fueron amargura de espíritu. Esa es la diferencia que hay entre vivir obediente al Señor y vivir una vida desobediente al Señor. ¿Por qué? Porque este mundo lo que trae es amargura de espíritu. La desobediencia al Señor lo que trae amargura de espíritu. Nunca hay satisfacción, nunca hay paz en el corazón. Todo lo que es la desobediencia trae amargura de espíritu. Entonces en esta mañana usted tiene que pensar, ¿cómo yo quiero vivir? ¿Siendo bendecido? ¿O quiero vivir la vida a mi manera y tener que sufrir de tal forma que produzca amargura al espíritu? Y quizá usted no entiende el concepto de amargura de espíritu, lo que produjo en la vida de Isaac y Rebeca, pero es ese dolor en el alma cuando uno ve cosas que no son correctas, cosas que traen dolor, que traen tristeza. Eso es lo que estaba viviendo Isaac y Rebeca con su hijo Esaú. ¿Qué diferencia con la vida de Isaac? Que Dios lo bendijo, que Dios lo prosperó, que fue un hombre obediente, que se acostumbró a vivir cerca del Señor, disfrutó de la presencia de Dios, disfrutó de la bendición de Dios. Entonces, finalizando en esta mañana, ¿realmente usted quiere ser bendecido? No hay bendición sin Cristo. La bendición está en la persona de Cristo.
Y la más grande bendición con la que comienza su relación con Cristo es la salvación eterna. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, le perdona sus pecados, le limpia su corazón y usted puede disfrutar de la vida eterna, que cuando usted cierra sus ojos en este mundo, los abrirá en su presencia por la eternidad. Esa es la bendición más grande. Es más, si solamente Dios nos diera salvación, ya sería suficiente. Pero Dios es tan bueno que Dios no solamente nos da lo que es la bendición de la salvación, sino nos quiere bendecir todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a su presencia. Dios, bueno, bondadoso, quiere bendecir tu vida, pero quiere bendecir en primer lugar con la persona de Cristo, con salvación. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro.